Los llamados animalistas, defensores de los derechos de los animales, han amanecido muy contentos porque un día inmediatamente anterior, es decir, el 28 de mayo, fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Una ley que venía cursando ya desde hace bastante tiempo, que había sido muy polémica en el Congreso de la República. Ya se había aprobado en el Senado, ahora se aprobó en la Cámara, queda lista para una conciliación en el Senado y para la firma del presidente de la República, para que se convierta en ley del país. Pero es una ley mocha, castra totalmente los verdaderos derechos de los animales. Es una ley además clasista, porque se ensañó solamente contra unos empresarios, porque las corridas de toros siempre las han organizado tradicionalmente una clase media alta, que es la que puede tener ese tipo de ganado de casta, organizar ese tipo de fiesta que es cultural, porque es un legado español de la cultura española, pero además los que asisten también a esas corridas de toro también es una gente de clase media alta, aunque pues también van algunos sectores populares. Es una ley clasista porque deja por fuera otro tipo de maltrato a las vacas. Por ejemplo, dejó por fuera las novilladas de los llanos orientales. Dejó por fuera las famosas corralejas que se hacen en la costa atlántica, donde también se maltratan a los animales, toritos o vacas o lo que sea, en una cosa cruel, horrorosa. Y lo mismo sucede en las novilladas que se hacen en algunos pueblos de los llanos orientales, donde también se maltratan estos animales. Estas novillas generalmente son hembras muy ariscas, que son tomadas de la cola hasta que las tumban y sufren una serie incluso hasta de fracturas de sus partes óseas. De modo que es una ley que deja por fuera todo y solamente se clasificó y se ensañó a una sola clase social, a una clase alta media, que es la de los toros. A mí me hubiera gustado, porque yo no soy contrario a estas leyes que defienden los derechos a los animales. Si soy defensor de derechos humanos, el humano prevalece sobre los animales, pues obviamente tenemos que defender todo el resto de lo que tenga vida. Pero a mí me hubiera gustado una ley general de defensa de los animales como la que se hizo en el Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Una ley que prohibió las corridas de toros, una ley que prohibió toda clase de maltrato animal, prohibió el uso de los gallos, las famosas galleras, las prohibieron totalmente, las peleas de perros, toda clase, y se prohibió además tener animales, aves y otro tipo de animales en jaulas. Allá es prohibido ese tipo de maltrato animal, porque los animalitos no se deben tener en jaulas, deben de estar libres. Las mascotas, hay un tipo de mascotas que podemos tenerlas, pero al aire libre, sin necesidad de tenerlos prisioneros. Ese tipo de leyes sí me hubiera gustado, pero una ley clasista como la que se aprobó quedó totalmente mocha. ¿Y por qué estos congresistas hicieron esa ley así, toda mocha, toda reducida? Pues sencillamente porque ellos miran es su patrimonio electoral, sus preferencias electorales. Todos estos senadores y representantes a la Cámara, electoreros, politiqueros, solamente piensan, si me voy para la costa a pedir votos, me van a recriminar allá los de todo el pueblo, porque todos estos pueblos de la costa atlántica, de los departamentos de Córdoba, departamentos del Magdalena, de Sucre, de Bolívar, incluso en La Guajira, en el Cesar, practican las famosas corralejas. Incluso en el departamento del Tolima hay una cultura de muchos pueblos a las corralejas. Entonces, estos electoreros, estos senadores y representantes dicen, no, eso no lo metamos porque ya que vamos a pedirle votos allá a nuestros electores, se van a enojar con nosotros porque los prohibimos las corralejas. Y otra parte ocurre en los llanos orientales, en toda esta zona, en los departamentos del Meta, del Guaviare, la Guainía, el Bichada, Casanare, donde se practican estos deportes o estos
actos con animales y especialmente con los vacunos. De modo que esta ley no es nada, ninguna beneficio solamente para una clase y para unos sectores. Tampoco se prohíbe las galleras, los juegos de gallos, porque también hay un gran, poderoso elector que es el gallero, el común y corriente, que se llenan todos esos escenarios y también el día que los inviten a votar, pues van a sentirse rechazados. No fue una ley pensando en los animales, fue una ley pensando en los electores, a quienes dejamos y a quienes le prohibimos. Como el sector clasista de los toreros es muy reducido, y ya se sabe que ese sector en la mayoría le vota a sectores de derecha, pues era necesario y era bueno suprimirle esa forma, esa expresión cultural. Los demás no, porque los demás son populacheros y a esos no hay que prohibirles nada. Hagan lo que hagan, que lo hagan y que lo sigan haciendo. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.